Hello. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien, verdad? Es porque llevo micro. Está un poco camuflado, pero si me voy de un ángulo lo puedes ver. Hola y bienvenidos a estas jornadas Internacionalización aquí en las Canarias. Es la segunda vez que estoy aquí. Hace 2 años fue yo bastante torpe, metí la pata casi siempre. En el mundo empresarial normalmente te despidan, pero como estamos en la enseñanza, me hacían repetir. Y quiero invitar a la escena a Judith. ¿Seguro? Sí. Gracias. Que es la alma de este evento. No, el alma está todo ahí. Con tu equipo. Yo primero quiero presentar a Ed Cousins. Ed Cousins es primero un entusiasta de la internacionalización de la formación del profesorado y del teatro. Es, como él dice, la segunda vez que viene a presentar estas jornadas con nosotros. Él será el conductor de todas las jornadas, el que intentará que entendamos todo lo que pasa aquí dentro. Lo que pasa es que yo quería simplemente aprovechar este minuto que él me da, que él es el que va a presentar, para darle las gracias, primero por estar aquí, a todo nuestro profesorado y a las delegaciones que vienen de fuera, y a la gente que cree en nosotros, a la consejería, a los directores generales, al señor consejero y al CEPIE. Creen en lo que hacemos, nos apoyan y por eso podemos estar todos y todas aquí hoy. Yo ya me voy a callar, vamos a empezar a dar paso a los compañeros de la consejería que van a inaugurar realmente este evento. Ed. Sí, que tenemos con nosotros gente de alto alcurnia, de lo que es la enseñanza en las islas y fuera y en toda España. Y queremos dar las gracias a su liderazgo que permite que comunidades como la nuestra puedan triunfar. Y muchas gracias por eso. Y por eso voy a pedir primero que viene el alcalde del ilustre Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, el don Manuel Aurelio Pérez Sánchez. Por favor. Buenas. Bien, buenas tardes a todos. Pues permítame en primer lugar darle la bienvenida, saludar como no al señor consejero que nos acompaña en esta tarde, al director de CEPIE, al resto de miembros tanto de CEPIE como de la consejería, quienes están aquí con nosotros, y por supuesto a todos ustedes que representan, como no, a todo lo que es el mundo educativo de nuestra tierra. Yo, como alcalde de San Bartolomé de Tirajana, decirles que me llamo Marco Aurelio. Y en ese decirles que, bueno, nos encontramos en un lugar, yo creo que privilegiado desde el punto de vista de la internacionalización. Estamos hablando de la integración de las personas, de la convivencia del mundo educativo y del aprendizaje. Un municipio como el nuestro, que lleva pues toda la vida con su destino turístico, Maspalomas, Costa Canaria, siendo un emblema del mundo turístico, pues nos ha permitido ser polo de atracción y desarrollarnos también como sociedad internacional. Eso significa que no solo tengamos lo que es el ámbito educativo, podemos hablar desde el ámbito religioso con mezquitas, iglesias, templos ecuménicos, etcétera, que nos da pronto esa visión de la internacionalización, sino también lo que es una integración en las aulas, un compartir en las aulas y un compartir en la vida civil de nuestras calles. Estamos hablando de un municipio donde conviven ciudadanos de más de 127 nacionalidades. Eso significa pues que en nuestra sociedad estamos hablando de vecinos empadronados, no de visitantes, y eso nos da pues esa situación de
plurinacionalidad, de entendernos, de compartir un aula, distintos, vamos a decir, posicionamientos culturales, pero que a su vez sirven para una integración educativa. Yo no les voy a dar más la lata, sino reiterar la bienvenida, que el trabajo sea del provecho de todos y, por supuesto, que disfruten estos días en nuestra tierra. Muchísimas gracias. Gracias. Y muchos de nosotros pensamos en movilidad, en internacionalización, con una palabra, es el Erasmus. Y el Erasmus Plus es todo un éxito dentro de lo que es Europa. Y detrás hay un organismo que está permitiendo que todo funcione. Y tenemos el honor de tener con nosotros el director del CEPI, don José Manuel Sánchez. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias al consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física del Deporte del Gobierno de Canarias, viceconsejeros, equipo de la viceconsejería, representantes de la Comisión Europea, de la OCDE, de INTEF, ponentes en las jornadas. Este es el saludo protocolario. Yo tenía un discurso escrito, pero venía en el avión y yo he decidido improvisar ciertas cosas que me gustaría contaros. Lo he escrito en el avión con una letra ilegible, pero vamos a ver si podemos contarlo. Para mí es un placer estar hoy aquí en Canarias. Para un mesetario como yo y un castellano como yo es difícil venir a trabajar a un sitio como este. Así que voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible. Venir hasta Canarias es casi siempre, en mi caso, ha supuesto ciertas aventuras. Y hoy la aventura es la aventura del reconocimiento de todo lo que desde esta tierra hacéis para el programa Erasmus Plus y toda la contribución que hacéis no solo al programa, sino también al Servicio Español de Internacionalización al que represento. Como comentaba hace unos meses en el Teatro Real, que algunos de vosotros participasteis, desde que llegué al SEPI hace 4 o 5 meses aproximadamente, he intentado dedicar casi todas las tardes a estudiarme el programa. O sea, más allá de la vorágine de las mañanas y del caos de las mañanas, reservaba las tardes para intentar comprender hasta el milímetro las tripas y la arqueología del programa Erasmus Plus. No es fácil asimilar, lo comentaba hace unos meses, todo lo que hay detrás del programa. Tampoco todo lo que hay detrás del SEPIE. Yo siempre digo que tenemos mucho más presupuesto que algunos departamentos ministeriales y que tenemos una maquinaria que a veces es un transatlántico que va por las vías de un tren. Tampoco es fácil comprender cómo logramos movilizar a más de 160.000 personas en un año para que se acojan al programa y disfruten y aprendan y generen conocimiento con el programa. Dentro de todos estos datos y dentro de todos estos informes, siempre hay una serie de cuestiones que después a mi equipo, hay algunos de representantes de mi equipo aquí, dispara a matar con preguntas. Creo que están cansados de toda la retahíla de preguntas que les hago. Es una especie de pasapalabras de Erasmus Plus en el que voy continuamente disparándole con cuestiones. Y hay una de las cuestiones que surgió desde el principio, que es ¿por qué Canarias? ¿Por qué Canarias tenía unos datos en Erasmus Plus tan excelentes? ¿Por qué entre los galardonados en los reconocimientos que hacemos del programa Erasmus Plus, los institutos canarios, los docentes canarios, los alumnos canarios siempre están en el top? ¿Por qué año tras año el profesorado canario es un profesorado que se distingue por la motivación y por una pertenencia al programa Erasmus Plus, que es una militancia casi en sí misma? Y siempre me preguntaba eso. En el Teatro Real tuve la ocasión de conocer a Judith, tuve la ocasión de conocer al viceconsejero de Educación, a muchos de vosotros, viejos conocidos algunos, y me dijeron, lo que tienes que hacer es irte a Canarias. ¿Quieres explicaciones? Observación participante.
Para un sociólogo como yo, podría sacar conclusiones sin meterme en los datos. Podríamos hablar de la ultraperiferia y la situación geográfica de vuestro territorio, de vuestra cultura de tender puentes, de intentar siempre aprender saliendo y volviendo, de cómo habéis identificado la educación como un motor de progreso. Eso sería lo macro del sociólogo que por ahora lo tengo aparcado y que fui en alguna de mis etapas laborales. Pero más allá de todo eso, y si nos ponemos a bucear en los datos, y dejando ya toda la poesía casi macro, aparecen cuestiones importantes. O sea, y aquí hay por una parte un apoyo institucional constante, equilibrado, que ha sido progresivamente ampliado con el tiempo, y luego hay una motivación de la comunidad educativa. Y es por eso por lo que también quiero estar aquí, porque quiero reconocer también el valor de todas esas comunidades educativas dispersas por las islas, que habéis de manera constante y reiterado presentado proyectos, acreditaciones, en muchas ocasiones las hemos rechazado, pero en otras ocasiones os las hemos aceptado. ¿Por qué? Porque siempre os habéis distinguido por la calidad y por el trabajo, y porque la motivación del profesorado de Canarias es una motivación excelente y vital para el servicio. Los resultados os los avalan. Le pedí a mi equipo datos en los últimos 5 años, para que os hagáis una idea. El presupuesto que os hemos concedido a centros canarios ha aumentado un 135%. Habéis pasado en 5 años de haberos concedido 8 millones a haber concedido en la última convocatoria 22,5. Es una burrada, o sea, es una bestialidad. Así entre nosotros y sin que se graben estas declaraciones. ¿Por qué es una burrada? Porque son proyectos, y quiero recordarlo, son proyectos competitivos. O sea, competéis con centros de toda España. Competís con centros que de manera anónima son evaluados y vosotros os distinguís. Y como os distinguís, recibís y aumentáis la financiación. Por eso vuelvo a decir lo que estoy aquí, porque es un reconocimiento a la labor que realizáis en esta comunidad. Es difícil encontrar unos datos como estos. Sí que es cierto que las tendencias en muchas comunidades autónomas son parecidas, pero si comparamos población, niveles educativos, el Producto Interior Bruto, Canarias se distingue. Entonces vuelvo a felicitar y vuelvo a decir que desde el CEPI estamos muy orgullosos del trabajo que realizáis en esta tierra. Voy terminando. Quizás porque yo provengo de un sitio muy pequeñito que también es una periferia al oeste del oeste, en una esquina de Castilla lindando con Portugal. Yo me considero periferia, no quiero saber lo que os consideráis vosotros. Para mí yo soy periférico y estoy a 400 kilómetros de Madrid, pero sí que mi voluntad como director del CEPIE es poder visualizar el trabajo que se hace desde otros territorios que no son Madrid. A veces la vorágine de Madrid nos impide ver todo lo que se hace en otros sitios. Está claro que Canarias sois un referente, que en las reuniones que me voy encontrando y que voy haciendo con mucha gente, Canarias siempre se distingue, y por eso quiero reconoceros vuestro trabajo. Es un trabajo excelente, es un trabajo de mucho tiempo, hay un servicio detrás tremendo, ímprobo. Sé que en muchas ocasiones lo sacáis debajo de las piedras, sé que en muchas ocasiones restáis tiempo a vuestras jornadas familiares y de conciliación por trabajar por el programa, pero hay un resultado evidente y hay muchísima gente en estas islas que se beneficia. Quiero terminar con 2 cositas. Me gusta mucho que en el título de estas jornadas aparezca la palabra bienestar, porque creo que la palabra bienestar está asociada al programa Erasmus de manera indistinguible. Y además en 2 acepciones, o sea, bienestar como progreso, como calidad de vida, como futuro, como progreso, pero también bienestar como estado del bienestar, o sea, con esos recursos públicos que sostienen el sistema y que gracias a ellos se pueden invertir en políticas públicas como el programa Erasmus+. El otro día decía en la radio que creo que no hay un impuesto mejor invertido. O sea, creo que un dinero público mejor invertido. Y que lo que invertimos en Erasmus+ da unos réditos a corto, medio y largo plazo que pocas políticas públicas como esta dan.
Termino con esto. Muchas gracias por vuestro trabajo. El SEPI estará acompañándoos en lo que necesitéis. A veces respondemos tarde, a veces respondemos mal, a veces demoramos los procedimientos. Hemos aumentado la actividad muchísimo, pero el cariño, el afecto y el reconocimiento del SEPI lo tenéis para todo el sistema y el ecosistema educativo de Canarias, porque los datos lo atestiguan y os merecéis el reconocimiento. Muchísimas gracias. Enhorabuena a las islas, a las Canarias, que número uno. Y eso no viene de la nada, viene de visión y preparación. Y estamos encantados de presentar al siguiente, que es nadie menos que el consejero de Educación, Poli Suárez Nuez. Sí. Muy bien, muy buenas tardes a todas, y a todos, querido alcalde. Gracias por acogernos en tu casa. Estimado director del SEPIE, decía, hoy sí puedo decir que te recibimos a ti y a tu equipo con un maravilloso clima. Hoy sí lo puedo decir, porque el otro día en la jornada de Bienestar en la isla de Tenerife, decía el compañero director general del País Vasco que también lo recibíamos con el mejor clima del mundo y estaba cayendo un palo de agua. Pero sí es verdad que recibirlos a todos y cada uno de ustedes significa, lógicamente, un orgullo el que a través de algo tan importante como es la internacionalización podamos compartir, podamos aprender, podamos conocer, podemos ayudarnos a seguir mejorando los datos que José Manuel nos daba, ayudarnos a incrementar, lógicamente, todas aquellas acciones. Pero yo, si me lo permiten, quiero hablarles hoy de conexión. Porque Canarias, por naturaleza, como todos ustedes saben, es un territorio conectado con el exterior. Nuestra historia, nuestra economía, nuestra cultura se han construido de puertas para adentro, pero siempre mirando más allá de nuestras fronteras físicas. De alguna manera, mirando al horizonte. Somos un archipiélago abierto al mundo. De eso damos muestra todos los días. Un lugar donde las rutas, los encuentros y los intercambios han formado parte de nuestra identidad durante siglos. Por eso, Canarias se ha construido conectando. Y esa misma idea, la de conectar, es la que está en el corazón de estas jornadas, porque internacionalizar la educación no significa únicamente viajar o participar en intercambios o de intercambios. Significa conectar nuestras aulas con el mundo, conectar a nuestros jóvenes, conectar a nuestros docentes con otras culturas, con otras formas de aprender y también de enseñar. Y conectar a nuestros centros educativos con redes de colaboración que enriquecen la educación y, lo más importante, la hacen crecer. Estas jornadas de internacionalización, bienestar que traspasa fronteras, hablan mucho de conectar en su esencia. Esta es la 5ª edición y ya se han consolidado como el gran punto de encuentro de los centros educativos de Canarias que desarrollan proyectos europeos. Y eso también es conectar entre nosotros
Un espacio para compartir, como decía al principio, experiencias, poner en común aprendizaje y seguir fortaleciendo esa red de cooperación entre centros de todas las islas y Europa. Por eso decía que quería darle la bienvenida a todos los que hoy nos acompañan, a los equipos directivos, al profesorado, a los responsables de proyectos europeos y a los representantes de centros educativos de todo el archipiélago que participan de esta jornada. Y también, permítanme, quiero agradecer especialmente a las delegaciones europeas que nos acompañan en estos días, procedentes de distintos países de nuestro continente. Su presencia refuerza también ese espíritu de cooperación y colaboración internacional que desde la Consejería de Educación queremos, debemos y tenemos que seguir impulsando. Durante estos días, cerca de 350 participantes, docentes y representantes educativos en general, procedentes de más de un centenar de centros de todas las islas, comparten aquí sus experiencias, sus ideas y sus proyectos. Para una comunidad como la nuestra, marcada por su condición de, José Manuel, aquí somos ultraperiferia, la internacionalización es una oportunidad estratégica para seguir mejorando la calidad de nuestro sistema educativo. Abrimos al exterior, forma parte de nuestro ADN. Nos permite superar barreras geográficas, ampliar horizontes y además ofrecer a nuestro alumnado y a nuestro profesorado experiencias que transforman su manera de aprender, de enseñar, de respetar y de entender el mundo. Y no solo es una declaración de intenciones, los datos lo demuestran. Durante el pasado curso, 2.780 estudiantes de Canarias participaron en movilidades internacionales, ya fuera para formación o práctica, junto a 1.655 docentes que realizaron estancias formativas o de docencia en otros países. Como ven, son cifras muy relevantes, pero detrás de estos números hay algo que todavía para mí es más importante. Hay oportunidades reales para quienes participan en estas experiencias, oportunidades para aprender otros idiomas, para conocer otras culturas, para intercambiar metodologías o para desarrollar competencias que hoy cada vez se hacen más fundamentales. Pero estas jornadas no hablan solo de conexión o de internacionalización. Este año han querido poner el foco en un elemento fundamental: el bienestar en la educación. Un concepto que está muy presente en las líneas estratégicas de la Comisión Europea, pero que además se ha convertido en una de las prioridades del sistema educativo canario. Si me apuran, incluso para este que les habla, es hasta un compromiso personal. Desde esta consejería estamos convencidos de que una educación de calidad no se mide únicamente por los resultados académicos, también se mide por la capacidad de nuestros centros para generar entornos seguros, inclusivos y emocionalmente saludables. Estamos trabajando en iniciativas que creemos que son muy importantes para avanzar en esa dirección, como la futura ley de atención a la diversidad y bienestar del alumnado, o incluso lo que ya se está tramitando parlamentariamente en esa ley de autoridad y de protección del profesorado, con las que buscamos mejorar y reforzar la convivencia en las islas y, sobre todo, en nuestras aulas. Porque cuando cuidamos del alumnado y protegemos al profesorado, en realidad estamos fortaleciendo todo el sistema educativo. Por eso quiero aprovechar para terminar este momento para reconocer el trabajo que realizan todos los días en todos los centros de nuestro archipiélago. Hemos sido capaces de recorrer a lo largo de estos 2 años y 8 meses casi 400 centros educativos. Probablemente no me dé tiempo de llegar al 100%, pero les garantizo que esas casi 400 visitas, esos casi 400 encuentros,
Han servido para poder visibilizar la realidad de todos y cada uno de ustedes. También las necesidades, que las hay, y muchas. Pero también las oportunidades que se brindan a ese alumnado en todos y cada uno de los centros. Por eso, una vez más, gracias de corazón por ese trabajo, por esa dedicación y sobre todo por el amor que le ponen a todos y cada uno de nuestros alumnos. Sin ustedes, sin sus compañeros que hoy no están aquí, sin ese compromiso, hoy no estaríamos hablando de una buena educación en Canarias. La educación que necesita nuestra tierra, la educación que necesitan esos niños, esas niñas, esos jóvenes, pero sobre todo de esa realidad que a través de esas casi 400 visitas hemos podido conocer. Hoy es un día también para agradecer al equipo que me acompaña, al que cuando recibieron la llamada, no la llamada, sino la mía, dijeron que sí, sin dudarlo. ¿Saben por qué? Porque realmente están comprometidos con la educación. Los viceconsejeros, los directores generales, también las directoras insulares y territoriales. Hasta el jefe de gabinete me dijo que sí. Pero hay algo que para nosotros es lo más enriquecedor de todo esto. Es el diálogo permanente que tenemos que tener. Y eso, estoy convencido, que va a perdurar en el tiempo, porque solo así, desde el diálogo, vamos a ser capaces de mejorar. Y yo, antes de terminar, quisiera también agradecer a la presidenta del Consejo Escolar de Canarias, a Natalia, que además aporta constantemente su experiencia, sus propuestas y sobre todo es la vigilante de que todo lo que se haga en la consejería sea para bien. Y termino, ahora sí, solamente dando también y solicitándoles el mayor de los aplausos para los alumnos del aula enclave del IES Amurga, que son los que nos han recibido, los que nos han acreditado por el trabajo que han hecho durante esta jornada y por todas esas ganas que le ponen en esa aula enclave del IES Amurga. Pero también al alumnado del IES Arguineguín, que son los que están también colaborando en el interior de la sala. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y disfruten de esta jornada. Muchas gracias. Estas palabras de agradecimiento que van por todos, ¿no? Que al final lo que intentamos con todos los programas de Erasmus es mejorar la experiencia de nuestros jóvenes. Y lo estamos consiguiendo. Vamos a pasar ahora a unos expertos que vienen para hablarnos de lo que es el tema principal de estas jornadas, el bienestar y la internacionalización, cómo se conectan. Y la primera que va a hablar con nosotros es Ulferts. Hannah viene de un organismo que todos conocemos, OECD, y realmente ha hecho un trabajo de análisis muy importante y relevante. Y así tenemos una experta, pero también tenemos una persona. Y antes de presentar, yo le había preguntado si vuelve a la vida y no es humana, ¿qué sería? Le he dado 3 opciones: águila, tigre o perro.
Ella eligió ballena. Claro. No te voy a llamar ballena, pero... Me gustaría. Gracias por esta presentación tan linda. Y buenas tardes. Good afternoon, guten Tag, bonjour. Hoy voy a darles algunos hallazgos de la encuesta de la OCDE, que es internacional, sobre las habilidades socioemocionales. Y dado que voy a hablar de habilidades como la creatividad, la tolerancia y también la colaboración, les invito a mirar un poco más allá de las barreras administrativas y estructurales y realmente pensar juntos cómo podemos preparar a nuestros estudiantes para enfrentar un mundo cada vez más cambiante, más complejo. Y para enfrentar este mundo, las habilidades socioemocionales son claves. Y también cuento un poco con su tolerancia antes de mi uso, tal vez, quizás, a veces un poco creativa, de su idioma muy linda. Y no duden de acercarse después de esta presentación para continuar esa charla. Estaría encantada a seguir en lo que sea, en inglés, francés, alemán o en español, de la forma más creativa, charlando de este tema muy importante. Y la primera pregunta muy importante, claro, es ¿por qué invertir en el aprendizaje socioemocional? Y la respuesta es muy simple, porque el aprendizaje socioemocional es el ingrediente clave para el éxito de cada persona, pero también para nuestras sociedades. Porque si pensamos en habilidades como la empatía, como la creatividad, la persistencia, sabemos que son realmente clave para tener un logro en la vida, para tener resiliencia. Por ejemplo, solo un pequeño ejemplo sería: necesitamos la empatía, la tolerancia para formar relaciones importantes, profundas, claro. Pero también necesitamos entender qué es lo que la persona quiere para convencer a clientes o para convencer en una entrevista laboral. Pero esas habilidades también son el pegamento de nuestras sociedades. Y también necesitamos mentes creativas para una economía próspera y innovadora, claro. Y también necesitamos esas habilidades para un futuro en paz que ahora necesitamos más que nunca. Y es justo por eso que la OCDE creó esta encuesta internacional y medimos las habilidades de los estudiantes de 10 y 15 años en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, en Europa, Helsinki, España, Turín, Bulgaria, Ucrania, pero también en Sudamérica, también en América del Norte, en el Medio Oriente, Asia Oriental, Asia sureste de Asia. Y lo medimos con una muestra de mínimo de 3.000 estudiantes por cada sitio. Y usamos autoinformes de los estudiantes en 2019 y 2023. Y también evaluaciones indirectas a través de los padres y docentes.
Y también, claro, que coleccionamos también informaciones contextuales de los estudiantes, los profesores, directores y padres de los estudiantes. Y estudiando estas habilidades, se muestra claro que invertir en ellos realmente vale la pena. Porque muchas veces pensamos en el desarrollo académico y socioemocional con una idea de es una cosa o la otra, es el desarrollo académico o el desarrollo socioemocional. Pero de hecho, son dos caras de la misma moneda. Por ejemplo, lo que vemos es que los estudiantes con mayores habilidades socioemocionales tienen mejores calificaciones. Aquí, por ejemplo, vemos los coeficientes de regresión y vemos que todas las habilidades tienen una relación positiva con las calificaciones en materias diferentes, como no solo en el arte, también matemática y la lectura. Quiere decir que los estudiantes que son más motivados, más persistentes, más curiosos, tienen mejor control de sí mismo, tienen mejor calificación. Y esta relación observamos en todos los sistemas educativos, pero claro, hay una variación. Y vemos, por ejemplo, que aquí en España la relación es aún más fuerte que en muchos otros lugares. También es muy importante que esta relación lo observamos en grupos diferentes de estudiantes. No solo por los de 15 años, pero también los estudiantes más jóvenes. Para los favorecidos, pero también para los desfavorecidos económicamente. Para chicas y chicos igualmente. Y también vemos que estas habilidades son realmente importantes para resultados en muchas áreas, como por ejemplo vemos que los estudiantes con más habilidades emocionales tienen la tendencia de aspirar más, como un título de educación terciaria o profesiones en el ambiente profesional y la gestión. Estos estudiantes, por ejemplo, que son más creativos, curiosos, tolerantes, tienen esas aspiraciones más. Y también los estudiantes que son más optimistas, creativos, asertivos y que tienen más energías, expresaron un mayor deseo de emprender. Pero también vemos que estas habilidades son clave para el bienestar y la salud de los estudiantes. Por ejemplo, vemos que los estudiantes que son más optimistas, energéticos, resistentes al estrés y saben controlar sus emociones con confianza, tienen un comportamiento más saludable, un mayor bienestar psicológico y menos ansiedad antes exámenes y la escuela. Y también vemos, los datos dicen que muchos niños necesitan un comportamiento mejor de salud. Por ejemplo, cerca de o más que 3 de cada 10 estudiantes en promedio no come verduras ni frutas la mayor parte de la semana. O también hacen deporte como máximo una vez a la semana. Y observamos lo mismo aquí en España, aunque los españoles parece que les gusta más el deporte. Pero es preocupante que la mitad de los niños españoles no duermen 8 horas por noche.
Entonces ahora sí vemos que es importante el aprendizaje socioemocional, pero ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Y algo que vemos, si pensamos en la educación socioemocional, hay que adaptarse a las necesidades especiales. Por ejemplo, los estudiantes desfavorecidos económicamente no tienen las mismas habilidades. Reportan creatividad, tolerancia, curiosidad, sociabilidad, todas las habilidades más bajas que los estudiantes que son algo desfavorecidos. Los que son algo favorecidos, vemos una diferencia aún más grande y aún más grande con los estudiantes más favorecidos. Y observamos esta brecha socioeconómica en la mayoría de los sistemas. Pero también hay diferencias importantes. Por ejemplo, en España, aquí, si miramos aquí assertiveness, disculpa, tengo un pequeño problema con esta habilidad, pero assertiveness, en España la brecha es más grande comparándolo a los otros países, hasta aquí en Europa. Y en Perú, por ejemplo, no hay una diferencia significativa. Y también los chicos no tienen las mismas necesidades que las chicas. Por ejemplo, las alumnas soportan niveles más bajos en resistencia al estrés, control emocional, energía, optimismo y confianza. Y también peor salud y bienestar. Por ejemplo, la imagen corporal es peor, la satisfacción con la vida, tienen más ansiedad que los chicos. Y los alumnos de la otra parte tienen menos tolerancia y empatía. Y vemos esa diferencia, por ejemplo, en resistencia al estrés y la tolerancia, otra vez en la mayoría de los sistemas, pero también vemos que en Helsinki, en Emilia-Romagna y en España, las diferencias o la necesidad de un apoyo extra para los chicos y para los chicos para desarrollar esas competencias es más grande que, por ejemplo, en Corea o en Japón. Y otra cosa muy, muy importante es que hay que pensar cómo transformar las escuelas realmente en entorno de aprendizaje socioemocional. Y muchas veces pensamos, es fácil, es un entorno social, entonces va a pasar automáticamente. Pero no es así. Las escuelas sí tienen buen potencial para formar relaciones, también amistades, para experimentar el éxito, para sentir que es mejor trabajar juntos porque logramos más que solitos, claro, pero eso no pasa automáticamente. Hay que pensar en eso, hay que planificar eso. Y una cosa que podemos hacer es integrar el aprendizaje socioemocional en el currículo, por ejemplo. Y hay ejemplos muy inspiradores alrededor del mundo. Y comparándolos vemos, de hecho, que usan mismas estrategias, mismas ideas, porque se basan normalmente en la evidencia internacional, pero se adaptan al contexto, a la historia, a la cultura y el lenguaje. Y eso es importante también. Hay que pensar en el contexto también. Por ejemplo, si miramos a Ucrania, hay un programa que se llama Sea Learning y se enfoca realmente en la resiliencia comunitaria, el desarrollo de compasión, conciencia ética
y la autocompasión para superar el estrés postraumático y el estrés o la culpa del superviviente, porque están en una situación horrífica y los niños tienen que aprender cómo manejar esta situación. Es así. También tenemos un programa que se llama Aulas en Paz en Latinoamérica, por ejemplo, y está basado en la educación para la paz y la reconciliación de Colombia, atrás de muchos años de conflicto causado por el narcotráfico. Ahora trabajan con los niños en una convivencia pacífica, en la empatía y en manejo de la ira, y también en una asertividad, pero saludable. En Delhi tenemos un currículo de la felicidad, y eso es algo que combina la tradición india con los marcos y la evidencia internacional. Por ejemplo, se basa en el mindfulness, historias de autorreflexión, expresiones de sus emociones, con la idea de promover la triada de felicidad. Y es una felicidad que es más profundo, más sostenible, de algo que viene de algo material, porque se basa en relaciones, en realmente experimentar sus emociones en el momento. Y una cosa que muchos programas tienen en común es que intentan crear una comunidad escolar muy fuerte y positiva, porque sabemos también de este encuentro que los estudiantes que tienen mayor sentido de pertenencia reportan mejores habilidades. También se reportan más emociones positivas en la escuela y menos emociones negativas. También las relaciones importan, pero desfortunadamente con la edad los estudiantes perciben a sus compañeros como menos solidarios. Por ejemplo, aquí vemos que casi 8 de cada 10 estudiantes de 10 años están de acuerdo. Los estudiantes de mi escuela se interesan por el bienestar de los demás, pero son 6 de cada 10 con 15 años. Y ahí vemos, por ejemplo, en Kudus, en Indonesia, que el nivel es más alto, ese sentimiento de solidario más fuerte y la diferencia menos profunda. Y los docentes también son percibidos como menos solidarios. Por ejemplo, aquí vemos que 8 de cada 10 estudiantes de 10 años están de acuerdo. Si entrara a mis clases triste, mis docentes se preocuparían por mí. Y con 15 años son 7 de cada 10. En Jinan, China, otro ejemplo, vemos que es posible mejorar de lograr más. También importante es la retroalimentación regular, tanto como en el académico que en el socioemocional. Necesitamos retroalimentación para darnos el segundo paso, para crecer más socioemocionalmente. Y vemos que retroalimentación regular está vinculado con muchas de estas habilidades, pero más con estas habilidades que tienen algo que ver con el logro, por ejemplo, con la motivación del logro. Y eso es en la mayoría. Oh, I thought that was a pointer.
en la mayoría de los sistemas es más fuerte el vínculo con la motivación de logro. Y por ejemplo vemos aquí en España, en Italia, en Finlandia, que en general la relación no es tan fuerte. Pero también vemos, atrás, vemos aquí, Japón tiene como una relación equilibrada con la motivación de logro, igualmente casi a la empatía. Y una explicación clara es que tal vez el tipo de retroalimentación es diferente. Y lo que vemos es que en España, por ejemplo, son 30% de estudiantes que dicen que sí, recibo regularmente retroalimentación sobre cómo mejorar el desempeño o áreas en general de mejora. Y tiene sentido porque la educación es todo sobre mejorarse, para crecer y todo eso, pero también necesitamos saber algo sobre nuestras fortalezas. Y ahí vemos que menos de 20% reciben una retroalimentación sobre eso. Y esos son niños de 15 años, y muchos de ellos están pensando en empezar una carrera, y deben tener toda la confianza y el conocimiento también de sus fortalezas para elegir una carrera adecuada. También es importante integrar realmente el aprendizaje socioemocional en todas las materias, en el ADN de la escuela. Porque así los estudiantes tienen la oportunidad de experimentar cómo la colaboración, la empatía ayuda no solo en la matemática, pero también en todos los temas de que tratamos y más allá también afuera. Y eso es algo más fuerte y también aprenden a aplicarlo en contextos diferentes. Y de hecho vemos que la mayoría de las escuelas hacen o intentan hacer justo eso, porque 8 de cada 10 estudiantes de 15 años están en una escuela donde el aprendizaje socioemocional está integrado en todas las materias. En Helsinki es universal. En Dubái es diferente. Solo uno de cada, o menos de uno de cada 10 estudiantes está en una escuela así. Y eso tiene sentido porque tienen una estrategia un poco diferente porque lo ofrecen como una materia independiente para la mayoría de los estudiantes en Dubái. Entonces, como he dicho, en muchos países la integración es la idea del aprendizaje socioemocional, pero eso también requiere una mentalidad compartida entre los docentes. Porque si yo como profesora de matemática estoy pensando, también tiene un logro para la matemática, estoy más inclinada a integrarlo en mi curso. Pero vemos aquí que en la mayoría de los sistemas, especialmente aquí en Europa, más que la mitad de los estudiantes está en la escuela donde no hay esta mentalidad compartida. Y también vemos que es posible, por ejemplo en Perú, hay una mentalidad compartida más fuerte y también en Dubái, que es interesante porque es realmente una oportunidad para hacer algo más integrado. Y una explicación para eso, claro, es que tal vez hay una falta del apoyo, de la formación, porque también muchas veces hay una idea falsa que es fácil, ¿no? Pero no es fácil, necesitas una formación, necesitas planificarlo,
Necesitas un conocimiento especial para hacerlo bien. Y vemos, por ejemplo, que 13% en Perú reportan que no tenían ninguna formación en su materia, algo preocupado ya en Perú, por ejemplo, también en Emilia-Romagna, en España, una falta de práctica, por ejemplo. Pero eso suba a 22% en Perú, por ejemplo, si hablamos del aprendizaje socioemocional, de la formación, cómo enseñar el aprendizaje socioemocional. Y se dobla el porcentaje si miramos aquí en España o en Italia. Y una idea para dar este apoyo, no es solo la formación, pero también un apoyo continuo, por ejemplo, de las escuelas y docentes. Y tenemos ejemplos otra vez de Indonesia, por ejemplo, que tiene una reforma médica Belaja, aprendizaje emancipado, donde hay como boletín digital de educación y eso incluye una encuesta del aprendizaje socioemocional y de los valores pancasilas que son la ideología oficial del Estado y también promover en comunidades profesionales y tienen como un programa de docentes líderes para realmente orientar nuevas prácticas como el aprendizaje socioemocional. Y también ofrecen una plataforma con recursos, planes de clase o para colaborar, un espacio para colaborar. Algo similar existe en Chile con la DIA, son una evaluación holística, pero voluntaria, y eso incluye pruebas y cuestionarios y actividades socioemocionales y están usados para directores y docentes en la escuela para guiar las decisiones, pero también para el ministerio y servicios locales, para saber cómo hay necesidades en algunas regiones o en una escuela especial. Esto era todo de la ronda 2 del encuentro y ahora quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los estudiantes, el personal escolar y padres que participaron y también las organizaciones. Pero no es el final, porque continuamos a impulsar esa agenda socioemocional. Este año vamos a coleccionar más datos en otros lugares, en los mismos lugares, por ejemplo aquí en Europa, en Sudamérica, en el Medio Oriente otra vez, Asia Oriental otra vez y Asia del Sur también. Y por la primera vez también en África. Y tenemos esta vez un nuevo marco que está basado en habilidades intrapersonales como el autocontrol, la responsabilidad, pero también las habilidades más sociales o interpersonales como la colaboración y la empatía y la apertura mental como la curiosidad, creatividad, tolerancia. Y por la primera vez hay una evaluación directa de la empatía, es el enfoque de este encuentro. Y hay nuevos temas, por ejemplo, vamos a mirar las competencias sociales y emocionales de los docentes, porque para enseñar el aprendizaje socioemocional necesitan también esas competencias. Y también vamos a mirar el uso responsable y seguro de la inteligencia artificial y de las redes sociales. Vamos a ofrecer un apoyo opcional para escuelas y también para docentes. Por ejemplo, hay un kit de herramientas de SEL, el SEL Toolkit. Son guías muy breves para cada habilidad
Ofrecen una síntesis de la evidencia, por ejemplo, el impacto en distintos resultados y también concretas estrategias de enseñanza y aprendizaje y también una calificación de la evidencia, si es muy fuerte o menos fuerte. Y estos kits son desarrollados en colaboración con docentes expertos y formadores de docentes y otros expertos. También ofrecemos informes al nivel escolar para decirles a la escuela, esto es el nivel de las habilidades en su escuela, el nivel de desigualdad y del aprendizaje socioemocional. Y vamos a dar una comparación con los niveles regional o nacional y también internacional. Y eso ayuda a informar las decisiones al nivel de escuela. Y ahora les invito, si quieren saber más, de leer nuestras últimas publicaciones o de, charlar conmigo, hazme una pregunta. Estoy aquí toda la noche y ahora por 15 minutos más me han dicho para responder a sus preguntas. Gracias. Bueno, qué bien trabajo, qué importante que nos dan evidencias y que podemos comparar cómo vamos en este tema. ¿Tú crees que vamos mejorando? Sí, claro que sí, estamos aquí, ¿no? Y por eso estamos aquí, eso es un buen comienzo. Y va a continuar, vamos a continuar mañana, sí, claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias por este enfoque y damos un aplauso. Gracias. Vamos un poco mal de tiempo, entonces voy a pedir a María. ¿No? ¿Ahora? Sí. Vamos estupendamente bien de tiempo, ustedes no se preocupen. Hasta que esto no termine no se va nadie de aquí. Eso significa ir bien de tiempo. Lo único que, frente al programa que ustedes tenían, vamos a hacer un pequeño cambio. Ahora, Adrián y Laura les van a contar un par de cosas. Yo solamente quería añadir a lo que comentó el director del CEPIE y el consejero de Educación, que estas son unas jornadas internacionales, pero son unas jornadas que queremos de apoyo también a nuestro profesorado. Con lo cual, para eso hemos intentado traer aquí a buenos socios europeos para que ustedes conecten. Los centros europeos conectarán con ustedes, pero este año, como mejora y ampliación, como teníamos todo este cacho espacio que es enorme, hemos traído también, y por petición popular casi, empresas que se dedican a montar formación en Europa. Esas empresas son empresas contrastadas de cursos de calidad, porque mucha gente, muchos centros, mucho profesorado nos llama diciendo, oye, ¿sabes dónde están dando un buen curso de sostenibilidad? ¿Sabes dónde podemos hacer una buena formación en competencia comunicativa? Bueno, pues esta vez hemos traído eso aquí. Cuando ustedes salgan después al café, fuera hay unas cuantas empresas que les van a ofrecer toda esa información a demanda de lo que ustedes soliciten, ¿vale? Adrián, Laura. ¿Puedo hablar de eso? Bueno, muchas gracias por este momento y bienvenidos a todas estas jornadas donde el bienestar traspasa fronteras.
y donde algunas personas también han decidido traspasar la frontera del ridículo. No es ridículo, es coherencia metodológica. Oye, espérate un segundo. ¿Dónde está mi segundo micro por aquí para mi compañera Laura? Que a mí se me oye. ¿Ah, sí? Si no, no puedo con el pin. Ah, claro. Es pin y pan. Es coherencia metodológica. Ustedes son los pines y yo soy el prototipo. Bueno, como han podido ver, justo en las acreditaciones y en el registro les hemos entregado una bolsa con un kit oficial de supervivencia Erasmus. Una gota antiestrés, para cuando la búsqueda de esos socios se complique. Un bálsamo labial porque también hacer mucho networking reseca un poco. Una toalla mochila, sobre todo por si el bienestar transpira un poquito. Y una libreta para apuntar nombres que probablemente a los 7 minutos ya nos habremos olvidado. Y una vela para iluminar nuevas conexiones. Elaborado por el alumnado y profesorado de las aulas en clave de tránsito a la vida adulta del IES San Matías, IES El Médano, IES Amurga, IES Mencea Caimo y del aula NEAE más 21 del CEPA Farola de Santa Cruz. Muchísimas gracias por su trabajo y esfuerzo. Maravilloso ese trabajo. Muchas gracias. Además, tienen un pin con una foto de una persona real que está en esta sala y está mirando igual de extraño que ustedes. Bien, hay una misión, un juego, un reto, un challenge, llámenlo como ustedes quieran, pero durante estos 2 días su misión es encontrar a la persona de la foto que le hemos entregado esta tarde en el registro. Es como una misión Pokémon Erasmus. Bueno, para ser más modernos yo diría que es más como un Tinder con financiación europea. Cuando encuentren a esa persona tendrán que descubrir de dónde viene. Y colocar en el mapa de Europa y de las Islas Canarias que hemos ubicado en el exterior, en la zona del café, para saber de dónde proceden. Porque el bienestar que traspasa fronteras empieza cuando se entabla una conversación. Vale, Laura, todo esto está fantástico sobre el papel, en la organización, en la reunión previa, pero ¿qué pasaría si no encuentro o la persona que me ha tocado no ha asistido hoy? Pues vas a ver un cartel al lado de los mapas. Efectivamente. Y en ese cartel tenemos un gran wanted al lejano oeste. Podremos rescatar a esa persona simbólicamente. Efectivamente. Y luego la colocaríamos en el mapa común en el lugar que le corresponda de su lugar de procedencia. Porque en estas jornadas nadie, y decimos absolutamente nadie, se queda sin su territorio. Vale, y ahora lo que todos están esperando. Sí.
¡Hay premio! ¡Hay premio! Quienes completen su misión y quienes encuentren a esa persona y la sitúen correctamente en el mapa, los que hayan suspendido geografía, por favor, pidan ayuda. ¿Qué es lo que van a obtener, Laura? Pues van a obtener los contactos de todos los asistentes de estas jornadas. Es decir, uno de los premios más valiosos para los coordinadores y coordinadoras de un proyecto Erasmus. Un networking nivel experto. Nivel pro, como dicen los adolescentes ahora. Entonces, porque sabemos que el verdadero bienestar que cruza y traspasa fronteras es tener a media Europa en WhatsApp. Y por favor, los delegados de protección de datos que no se los pongan exquisitos, Así que miren su pin, miren las caras que tienen alrededor. Pregunten sin miedo, oye, ¿eres tú la de mi foto? Y si yo he podido convertirme en un pin gigante por el bienestar europeo, todos ustedes van a poder comenzar una buena conversación con alguien que no conocen. Pues así que comience la búsqueda y que el bienestar traspase fronteras. Ahora vamos a tener nuestra pequeña pausa para el café, pero sí vamos a pedirle a las delegaciones de los distintos países europeos invitados que accedan a esta zona 10 minutitos antes. Así que busquen a esa persona, disfruten el café y ubíquense en el mapa. Gracias.
find a seat and sit down upon it. Yeah. Glad you could make it. Come along, let's get our seats, let's get moving. Time is not our friend. Por favor, find your seat and sit down on it. Once you're sitting on it, don't move. Yo veo a gente que han cambiado de sitio. No sé si está permitido. Voy a preguntar. A ver dónde está seguridad. Nelson, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Mal? Vamos mal de tiempo. Siempre vamos mal de tiempo. ¿Empezamos? Empezamos. Ok, vamos a empezar. We were talking about you. Volvemos a empezar. Y quizás, y casi mejor, que empezamos casi desde el principio. He escuchado, he visto algo de caos aquí en esta sala. Y tenemos que poner un poco de orden. Vamos a hacer un pequeño entrenamiento en cómo se comporte
siendo público en una conferencia, ¿ok? ¿Ok? Mejor. Mira, de lo más sencillo, alguien entra, no ha dicho nada, pero le vamos a dar un bienvenido y es un aplauso así. Muy bien, un aplauso así. Luego, esa persona dice algo que te gusta. Y entonces, y estás muy de acuerdo con lo que ha dicho. ¡Hey! ¡Oh! Ahí estamos, eso es mejor. Y si esa persona incluso es divertido y te hace reír, ¿se puede reír? Pero es más, es muy divertido. Luego, si una persona dice una cosa y te hace pensar, vas a pensar y tienes que comentar con tu vecino ahí al lado. En inglés, para eso tenemos una palabra, rhubarb. Entonces, rhubarb. Es una cosa que hacemos en tartas y cosas. Es una planta que no se ve en España. Pero se puede decir. ¿Puedes repetir rhubarb? No, rhubarb. Y para conseguir este efecto sonido hay que decirlo rápido y a voz bajo. Entonces es rhubarb. Y eso hace que el ponente piensa, que están pensando en lo que he dicho. ¿No? Porque tenemos que apoyar a la gente aquí. Entonces voy a hacer un repaso. Un aplauso ligero. Aplauso contundente. Muy a favor. Suspense. Porque también a veces vamos a tener momentos así, porque la gente que van a hablar, van a presentar, tienen cosas que decir. Y si son muy divertidos, ya. Nelson, ¿tú crees que están preparados? Nelson dice que estáis preparados. Así que vamos a proceder. Ahora vamos a conocer a gente que han viajado aquí desde otra parte de Europa. Uno de los objetivos principales de esta jornada es entender las redes que ya tenemos y ver cómo lo podemos hacer mejor. Y por eso hemos invitado a un grupo de gente con mucha experiencia y que están ya colaborando con nosotros aquí en las islas. Y ellos van a venir aquí, van a hablar por máximo 3 minutos. Y el Adrián, y tenemos gente que van midiendo los segundos. Cada segundo extra es una cerveza para mí. ¿Vale? Segundos, sí, que tenemos que ser muy precisos. Pero como sois todos tan expertos, tendré que pagar mis propias cervezas. Entonces, vamos a lo primero. Al primero es un amigo que yo le encuentro cada vez que voy a un viaje, en un aeropuerto, en un bar, en un restaurante, en una conferencia, siempre encuentro a Philip Bishop. Philip. Thanks, Ed.
Is there? No. Okay, thank you. Yeah, so I'm Philip, Bishop from Belgium, and I represent a school group. So it's a number of schools, starting from kindergarten, primary schools, secondary school, vet schools. We have it all, from 3 years, 2 years and a half, until 18, 19 years old. We are situated in east of Flanders. For those who know a little bit Belgium, Ghent is the city closest by. Very nice to visit. We are from the public education, from a region in the east of Flanders, as I said, and we have 4 consortia accreditations in our school group, 3 for school education and 1 for vet accreditation. School accreditation, we are particularly very good in doing mobilities with primary education, so children from the age of 11 years old. They do a lot of mobilities with us. Most of them come to Spain, and a big part also to France, which some of the regions will present himself later on. We support, of course, all of our schools, because some of our schools have also their own accreditation. It's really something you have to strive for, because it gives really a strength to education, a certain quality, inclusion, and the well-being for all those children. We have some 3 mainly key actions we work on that you can read. As I said, primary, secondary, and general education and technical and vocational education. We also send a lot of children to Spain, mainly for the Bachibac program, which we really love in Belgium, especially Flanders, because we also have a second language in Flanders, which is French. And that's why we love the Spanish Bachibac system. Already explained, for students, for teachers, and for teachers, we really love working with Spain, with the teachers' academies you have, the training centers. It's something we're really fond of. So if there are teachers' academies present, I really love that in Spain. And I also visited one last year here in Gran Canaria with Barbara, and Nelson, which was really great on visiting. So what we can offer, we receive a lot, and really a lot, group mobilities for students. At this moment, from Arujas, the primary school, is in one of our schools visiting, and they are with children from the age of 11 years old in one of our primary schools. Every year, a lot of job shadowings as well we receive, and from Spain as well, but I never received one of Gran Canaria. I think, Nelson, for the moment, you send students, but not children. Children, but not teachers. Whoa, complicated. Here you have my contact. My name is with an F, it's not with a P, but the rest is correct, and you can find us on Instagram, Facebook, whatever, LinkedIn. So keep in touch. If you want the mobility and I cannot provide it, I'm sure I will find you something in Flanders, because we have a lot of schools we can offer you. Thank you. Did I stay in my 3 minutes? You're just on time. You're just on time. Adrian, how many beers? 5. 5. That's 5 beers. 5 seconds over. We're counting. La próxima persona que va a venir también es una amiga. Y lo que me encanta de ella es que ella quiere asegurar de que las movilidades son de verdad y que tienen un cambio dentro de sí del comportamiento, de las competencias de la gente que van a hacer la función, el training. Y viene y está muy cercana, cuidando también a la gente, y que el curso que van a hacer va a ser lo perfecto. Leticia. Thank you.
Hi everyone, and I'm Leticia, and hello, I'm Bernadette. So we are both from the southeast of France, and we work with the regional academic directorate for European and international relations. So I am in Marseille, and Leticia is in Nice. So we're in charge of supporting schools on Erasmus project. We're also here to help students meet other students, so student exchanges, school exchanges. We accompany schools on all their Erasmus or other projects, so it's middle school, high school, general vocational, higher education, training on professional students, and we're always also in charge of the job shadowings for an institutional, come back, yes, on job shadowings on institutional teachers and lots of all the personal educational teachers and all. The primary education to adult education. And we are in charge also for the school teachers, so primary schools. So if by any chance you have Erasmus projects that you want to share with us and see if we can find some partners in the southeast of France. Yes, we are a huge area. We are a very nice region, and a lot of our students love going to places. Well, we send a lot of students and teachers to all your countries, but we also love, welcoming people, and so feel free to get in touch. But I think there is a slight problem with the yes, so this is not our website, this is Philip's. So if you want to get in touch with Philip, he will tell us where to join us, but otherwise, the email is correct. This is Leticia's email, so you can send her an email, and the LinkedIn is correct too, but please do not send anything to Philip unless you want to go to Belgium. Thank you, and gracias para todo. Y ahora vamos a escuchar a otro acento y otra cocina que es muy interesante para conocer. Francesco. Francesco. Thank you so much. Hello. Oh my, it's a lot of people here. Okay, so let's see if it works. Good evening, everybody. It's the second time for me here in the Canaries. I've been here last year. Not actually here, we were in Tenerife, weren't we? Yes, for the last conference. Last year, I was working for another consortium, which was Erasmus, a consortium of 5 schools from all around Italy. This year, I changed my job. I became a headmaster of a primary and lower secondary school, and I'm part now of another consortium of 4 schools, all from a beautiful area in northwestern Italy. We are in like 5-mile radius. We are all from the same level. Our students are from 3 to 14 years old. And well, of course, I just jumped in this new consortium, but I found it well organized, and now we are promoting it because our main aim right now is to find new partners to enlarge our network. And of course, this is a great occasion for us to gather some new contacts, to get in touch with new people. And there's something in it to stretch out, because we do believe in long-time relationships in any sense. I mean, I'm married, so, but we're not swingers. We love to build time-lasting relationship with our partners. And of course,
as long as it goes to students' mobility, it's very, very important to build trust between partners, and this is something we work hard on. We mainly focus on these 3 points. There was just 3 points. We do a lot of things, but I had to choose 3, so I said outdoor education and training, inclusion, well-being, digital education, and the Leiden School, which is not mine, but I'm talking on behalf of them, has a long experience in Erasmus activities. And, well, actually, we are looking for schools to work with. So I really hope you will, give us a chance to work with you, with all the Canary School, but also with the foreigners who join the conference. And we are mainly interested in projects that are focused on outdoor education because of the environments. We got a splendid environment, you got it too, so maybe it can be a basis to build something meaningful. And, of course, long-term cooperation agreements, that is the key to build really meaningful relationships to work well together. And, well, we offer much more than this, because this is about teachers, so we are open to job shadowing, hosting, teaching assignment, invited experts, but of course, we are also focused on students' group mobilities. We used to do students' mobility with the elder ones, so 11 to 14 usually, but of course, well, if someone else has got something else to offer, we can talk about it. And we opened up to students' mobility since the last 2 years, and well, we like it, so we plan to go on with this. And well, that's me, that's our organization. I hope you will find it interesting. I hope you will give us a shot. Thank you, everybody. Thank you. Well done. Certainly sounds like a very beautiful part of the country to visit. Yeah. We're now returning to France, and we have a visitor from the French Embassy in Spain, from the Department of Educational and Linguistic Cooperation, Damien Guillard. Digamos, si dice algo muy divertido, y si dice algo que es sorprendente, floor is yours. Thank you very much. I think I need this. Well, if you don't mind. Okay, so hi everybody, I'm Damien. I work at the French Embassy in Spain. So our organization is a bit different, I guess, from all the organizations that are here today. And our main mission is to promote French language and to contribute to broadcasting French language in Spain. So mainly our missions are bilateral missions. We work with our partner, with our Spanish partner, on the promotion of French language, but we also want to work with, I mean, in a how do you say that? Multilateral level with organizations from other countries in Erasmus projects, for example. So here are our missions. Well, I won't read what's written here, just to tell you also that we are at the moment building a policy for multilateral cooperations, and we are very keen to cooperate with all countries that are in the Erasmus Plus programs to work on mostly K2 programs, take K2 actions. And yeah, that's here. Among the main areas we are working with our Spanish partners is mobility and training of teachers, students' mobility, of course, and also all that has to see with cultural activities for French, for students of French in the schools of Spain. Yeah. Thank you very much.
Y en este caso... Which one? The green one. Y en este caso yo te debo las cervezas. Ahora cambiamos de país, vamos a Austria. Y tenemos Jakob Sandner y Alexandra Fowler. Hello, everyone. Thank you. So as you can see, it's only me today. My colleague unfortunately got sick yesterday, so you have to bear with me. My name is Alexandra Fowler. I'm from Austria, and I'm living in the southern region of Austria. Sorry, it's the second largest city. It's Graz in the region of Styria, and I'm working at the Board of Education in Styria, in the international office there. So we are a small team of around 5 people. And yeah, we are accredited, and we have around, I think it will be on the next slide. So we present schools, of course, primary, secondary, and upper secondary. So we start from age 6 till the age of 18. Yeah, and our mission is to introduce all educational institutions to Erasmus+. So we want to have all our teachers, all our pupils, we want to give them the opportunity to do Erasmus+ projects and to get an idea of the European spirit. Our main key activities are leading our consortia. As I mentioned, we started 2020 with the accreditation that is now. And we also support schools with, who have their own Erasmus+ accreditation, which are around 80 to 90 in Styria right now. And in our office, we do a lot of students exchange, so we plan long-term student mobilities, but we also do other events. We have our Erasmus Learning Hubs and a special project called Faces. And we also do annual meetings, delegation conferences. We have an annual network meeting each year, and we go to fairs. So as I mentioned, we have primary and secondary schools. And our experience is we started in 2013, and in 2015 we started as a leader of a consortia. And with the accreditation that is going on now, we have around 100 schools each year in our consortia, and we have around 800 schools in our region. So it's not the biggest region in Austria, but we are really active in Erasmus+ work, as you can see. And we already have a huge network with long-term partners who are also here today. And we love really building up these networks and keeping it up, because as many of you have mentioned before, it's the most important part. And yeah, we also have a network within our region where we focus on students and Erasmus+. It's a special, another network as well. Yeah, we are always looking for new schools within all of Europe, actually, but of course also within the region of Spain and the Canary Islands. We also do long-term students' mobilities with France, and also started last year with Spain. So that's something you can always reach out to me. But of course, we also do job shadowings, exchanges, and student and teacher and group mobilities. And yeah, our main interest, as always, is to exchange best practices and to compare educational systems. So yeah, we have a lot of focuses, but I think everything that is important in our times right now is also in our accreditation. So yeah, as I mentioned, job shadowings, we also welcome invited experts, and we do a lot of student group mobilities and exchanges. So these are our contacts. As I mentioned, it's only me today, but my colleague is also very active. He's very sorry he can't be here today. Maybe he can be here tomorrow. And that's our contact, our email address, and our homepage. So thank you very much. Congratulations. Very good timing. Now, our next guest
Es un hombre que para mí es sinónimo con internacionalización, que yo le he conocido en varios contextos y es de la gente que más sabe y más se mueve, y no solo en Europa, pero también por otras partes del mundo. Frank Lecar. Gracias, Ed. Buenas tardes a todos. Muy feliz de estar aquí con ustedes. ¿Quiénes somos? Soy Frank Lecar, director de la Internacionalización de la región académica de Occitania, la gran región del sur de Francia, entre la montaña y el mar, como las Canarias, entre Montpellier y Toulouse, Tolosa. Le ofrecemos y que estamos buscando. España es nuestro socio más cercano y valioso. Tenemos un intercambio de alumnos con Canarias. Represento a 6.000 escuelas que desean intercambiar con ustedes mediante Erasmus. Hasta pronto a Montpellier. Gracias. Enhorabuena. Gracias, Frank. Y le debo a él, no sé, una botella de champán. Ahora viene de Alemania, de la Universidad de Köln, Katrin Kaiser. Katrin, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Les saludo a todos. Es la primera vez que vengo. Un segundo. No, no soy yo. Bueno, no vengo de una escuela, vengo de la Universidad de Colonia en Alemania. Es bien en el centro de Alemania, Colonia. Tiene su propio catedral también, a lo mejor quieren visitarla. Bueno, yo vengo de la universidad y no puedo presentar ahora estudiantes de escuela, pero tenemos muchos estudiantes de la universidad que estudian, por ejemplo, español o francés o inglés y necesitan ir al extranjero para practicar su lenguaje. Entonces, hemos establecido muchos contactos con escuelas en todo el mundo y habíamos creado un network, una red, que se llama Internships Schools Abroad, y ahora tenemos más que 80 partners y muchos aquí en Gran Canarias, gracias al gobierno de Canarias y a Margarita. Y estamos bueno, siempre también buscando otras instituciones para poder hacer nuestros acuerdos. Bueno, y nuestros estudiantes de profesión, de formación de profesores, hacen un cuarto de todos nuestros estudiantes de la Universidad de Colonia. Así se imaginan cuántos estudiantes podemos mandar a sus escuelas para que hagan unas prácticas. Y también tenemos un excelente Teacher Education Center con mucha fuerza en la internacionalización y en la investigación. Así que no solamente formamos profesores, sino también somos muy fuertes en la investigación. Nosotros estamos aquí, o yo estoy aquí, para hacer más contactos con escuelas o centros, también centros de educación, por ejemplo, de formación de profesores, que también tenía la gran alegría de ya contactar con el CEP ahora en Gran Canarias. Y bueno,
no tengo más que decir, creo yo. Nosotros podemos mandar estudiantes a sus escuelas que hagan prácticas y que les ayudan en el día a día de los alumnos para que ellos aprendan, pero que también les dan a ustedes una ayuda. Y lo mejor es que ustedes no lo tienen que financiar porque son financiados por nosotros por el Erasmus 131, KA 131. Y aquí están mis contactos. Si necesitan contactarme, pueden hacerlo. Yo con mucha alegría y gracias por la invitación. Gracias. Gracias, Catherine, la más puntual, sin duda. Bueno, ahora tenemos el placer de la compañía de Eslovaquia. Y viene María. Hello. Hello, my name is Maria. I am from Slovakia, and I can kindly ask my colleague Gabi, who is today with me here. We represent accredited consortium from Bratislava. Bratislava is capital of Slovakia and has also airport, what means that there is a really good connection. Our school is International House Bratislava, so as you can see in our name is this Internationalization. So our goal is to help primary schools and secondary schools and grammar schools in our country to be more internationalization. That's why we created a consortium, and our main goal is to find really nice and good opportunity for our members in our consortium. We're supporting also the inclusion and the environment education, what it's working on our schools, and also supporting the modern language teaching methods and project-based learning, CLIL, project-based learning and CLIL also. What else? We are accredited. I can continue a little bit. In our consortium is now 11 schools, but each year we join another school too. We have a lot of contacts to schools, and because we are also language schools, we offer opportunity also for adult education. We are also course provider, and we offer teacher training. And this is the first year when we have KA2 project, and we are really happy to have this, and it's quite difficult also, but we will do it. Thank you very much. Thank you. Give the microphone over there. And this back to me. Thank you. So we're getting a lot of variety of possible contact for you. Geographical, different sectors, different focus. And now we go back to Germany, but this time we're going to Lower Saxony. Saxony. Saxony? The original. It says Lower Saxony on my script. Susanne Fink. Hi. Thank you.
So hi, my name is Susan Finke. I'm representing the Landesamt für Schule und Bildung of Saxony, so State Office for Schools and Education. We are located in Saxony, and we are a school authority, or better to say education authority. We represent both students and teachers, also teacher education, also higher education in terms of teacher training. Our mission is to bring the world together by connecting each other, and we feel that we have to concentrate on what we have in common than on our differences. That is why we are very strong in networking, so we place our schools the path to international cooperations by facilitating contacts from our broad network, and some of our partners are also here. Hi, Syria. Hi, Belgium. So we support schools in their school program by development by consulting and facilitating suitable mobilities. And also we are very experienced in hosting international delegations. All levels of education are involved, so primary, secondary. What is missing here also VAT. So we are quite experienced, and we offer all educational levels except for adult education. So we are looking for schools and also education authorities for exchanging ideas, and also for student mobilities and internship. For the student mobilities, that is why we're also very interested in Spain and the Canary Islands in terms of sports projects. Well, very fitting for the topic of this jornada. And we offer over 1,500 schools of all types, and almost over 200 schools in our 2 Erasmus Plus consortium, one for the secondary education and primary education, and one for the VET. So feel free to contact us. Kathleen Gold is the coordinator for general education, and my colleague, Mr. Tomasz Jasko, is the coordinator for vocational education. Thank you very much. Thank you. El ponente siguiente viene el primero de Polonia, y Barto Pilak. Luego me podréis preguntar cosas en español, pero yo voy a hablar en inglés porque la presentación está en inglés y para no confundirme prefiero hacerla en inglés. Okay, so the first task for you is the patron of the school, because the school is unique in many ways. The patron is an Indian Maharaja. Dear interpreters, that's going to be a challenge for you. Jam Sahib Digvijay Singhji. You say there. We are an independent school. We are a secondary school. We are in the capital city of Poland. We're not a very big school. We are around 350 students in total, but we are a part of a complex of schools. So there are other high schools in the group, and there's also one big primary school. But the trick is that the Maharaja High School is the only one which has the accreditation. The school was started by a specific group of people, so as I said, it's unique in many ways because the people who started the school, the founders, the founding fathers and mothers, they were the activists of anti-communist opposition, so there's a lot of anti-thing in our school. We are a bit of anti-system and we enjoy going against the flow, which means we, of course, try to offer some formal education to our students, but the main goal is just to create a community, because we believe that if there's a good atmosphere at the school, if
people make connection, and I mean teachers and students and families, then this good atmosphere creates the well-being atmosphere, and it becomes sort of your state of mind that you enjoy going to your school. Whether you're a teacher or a student, you get up in the morning and you don't say, oh God, but you just really pack your stuff, or you come from holidays and say, oh good, I'm gonna see the Maharaja people again. We have a little democracy at our school. We have a very flexible structure, which means we're pretty good at improvisation and crisis management. So the teachers who come to visit our school usually just sort of say what they want and we offer it to them. But if they don't like it, we say, okay, let's change it. So if you come to stay at our school for job shadowing, expect the unexpected in general. We have worked for a long time with various international programs, but it is the accreditation and the Erasmus network that we are part of, thanks also to the Erasmus consortium. It really made a big difference, and in fact there are people coming in and out of our school all the time, not only the students or teachers, but also the international people. What we offer and what we are looking for, it really depends on the contacts that we make, because we are not a very, very big school and we're always busy with something, which means there's always a limit to the things we can process. But the most important thing is to get in touch, discuss, and check if it's doable. Well, I'm here in the Canary Islands because I'm sort of a main person of the special section of our school. It's called Español XL, which means it's like a sort of a deeper understanding of what Spanish as a language and its culture is. So yes, definitely we're also looking for some contacts for our students to organize some mobilities, different type of things. But as you can see, we are open to organize all possible formats that the accreditation allows. A very special thing that we do is the environmental program. One program is the forest thing. We take our students to the forest. They stay in a hut for 5 days and we stay there with them, I mean the teachers and the students. And another thing is the Never Again seminar, which is about the Second World War. And in fact, it's important to say that there is one Canadian school that will send their 3 students to our seminar because we believe there's a deep citizenship value in this seminar, and it really creates the European connection with the students who come and participate in this seminar. So if you ever want to come to my country and visit the school, learn something about the Maharaja, then of course you're more than welcome, and I'm here to make connection with you. Thank you very much. Microphone there. Something different, something new. Ahora, desde Alemania, otra vez de Hanover. Yeah, now it's Lower Saxony. Can we give a bit more applause? For Lower Saxony. Thank you. Yeah, my name is Laura Barkau. I represent the Regionales Landesamt für Schule und Bildung aus Hannover. Like I said, that's wrong. It's Lower Saxony, it's not Saxony. We are an education authority, and Hannover is somewhere between Berlin and Hamburg, in the north of Germany. Our main mission is the support. We want to support the schools who don't have the opportunity or the capacity to become accredited themselves, so that the opportunities offered by Erasmus Plus can also reach these schools, so the smaller systems. So we have special needs schools, elementary schools, and the smaller secondary schools. Our key activities are the coordination, the consulting, and the support. We have a lot of experience in the exchange of school authorities, the exchange of student groups, job shadowings, and further training for teachers. We right now have 24
schools in our consortium. We are looking for schools and for educational authorities, and we want to do Erasmus Plus projects, exchanges, joint projects. We offer mobilities and job shadowing, and we are looking for them too. Our main interest in Spain or in the Canary Islands is the cultural exchange between schools, teachers and students. I already have a little bit of experience because I came to the Canary Islands in November with a group of 10 students, and they were very overwhelmed by the Spanish students and their mentality. We are also interested in exchanges with Spanish delegations and consortia to reflect work processes. We offer referral to potential cooperation partners because we are connected to a lot of schools, education authorities, and also wet centers. We also had mutual visits by delegations and also have exchanges between student groups. These are my contact dates. And I'm still looking for my match. Y también estoy hablando español, so a lo mejor sí. Gracias. Y ahora pasamos otra vez a Francia, pero un Francia exótico, de la isla de Reunión. Vale. Quizás lo más lejos. Sí, vengo de muy lejos, de la isla Reunión, la isla tropical, ¿ya? Bueno, entonces yo soy responsable de misiones de la Consejería de Educación en el Servicio de Internacionalización du Rectorat de la Réunion. El Rectorat de la Réunion representa todos los servicios educativos del territorio. Nuestra principal misión es acompañar a los centros educativos, a los actores de la educación en sus estrategias internacionales. ¿Cómo decir? Tengo que hacer una gimnasia intelectual pasando del inglés al francés al español en mi cabeza, entonces, bueno, hay que hacerlo cortico. Bueno, tenemos nuestras principales actividades, coordinamos una red de 160 profesores de internacionalización, coordinamos también 2 consorcios que representan 1000 movilidades en cada convenio, así que hay muchas oportunidades para intercambios con centros de la Reunión, y también compartimos prácticas con autoridades educativas. Están en nuestra institución representan todos los niveles educativos, primaria, secundaria, la formación profesional y también la formación de los jóvenes adultos, excepto la enseñanza superior. Tenemos una gran experiencia internacional, estando muy lejos de todo. Estamos aislados y entonces para nosotros la internacionalización es una parte integrante de la política educativa de la región. Buscamos centros educativos, por supuesto, de primaria y secundaria, de formación también profesional, y trabajar con autoridades educativas de Canarias, por supuesto, y las extranjeras. Estamos abiertos a todo tipo de cooperación y, bueno, con Canarias es seguir, reforzar nuestra colaboración, poniendo en contacto los centros educativos, sobre todo para fomentar la movilidad grupal
individual también es muy importante y en todo tipo de tópicos, el desarrollo sostenible, patrimonio y por supuesto fomentar el intercambio entre profesores. Lo que podemos ofrecer pues son proyectos Erasmus Plus con los centros educativos, también proyectos K2 en la formación profesional y también en torno a tópicos como el desarrollo sostenible, porque es lo que tenemos en común, la biodiversidad, el patrimonio también importante cultural en torno al calado canario y el calado reuniones y otros tópicos, proyectos e-twinning también, porque es una manera también de crear relaciones y estructurar una colaboración internacional. Ofrecemos un apoyo pedagógico, institucional y lingüístico, hablamos francés, inglés y español y un poquito portugués en el servicio. Y tenemos una gran también experiencia en recibir delegaciones oficiales, intercambios profesionales, también embajadores, ministros, etcétera, etcétera. Aquí tenéis mi contacto, sí, sacar fotos, ya las veo. No dudéis, hay que contactarme, soy muy reactiva y también las autoridades educativas de Italia, Croacia, etcétera, estamos interesados. Muchísimas gracias, no sé si lo hice corto. Gracias, ¿sí? Salima. Bueno, creo que a lo mejor sí tengo resaca mañana. Ahora tengo el honor de presentar otro gran amigo, Jens, de Bélgica. Y Jens forma parte de un grupo de profesionales que tenemos proveedores de curso y nos reunimos, hablamos de cómo podemos nosotros dar más confianza a las agencias nacionales, a la gente que vienen a hacer cursos, que vais a hacer un curso de calidad. Y dentro de nuestro grupo, Jens es el que sabe más de las reglas. Muchas gracias, Ed. Buenas tardes. Thank you very much, and very happy to be here. I've just been told that I only have 2 minutes, so I'm in a rush. So welcome. I'm very happy to be able to present to you what I'm doing. I work for GEO, which is a government organization, part of the Flemish government, school authority, organizing vocational education, primary education, secondary education, but also we have a large network of adult education in Flanders and Brussels. So we have a network of over 800 schools and 10 large adult education centers, and we have the advantage of being in the heart of Europe, in Brussels, where the European institutions are. So if you want to work on topics of European cooperation, well, this is the place to be. And I can help you in finding the right context. You can see here how many people and how many institutions we cover. Key activities, pedagogical and educational support, advocacy and administrative support. I help our schools and our regional school groups to participate in European projects. I do have a couple of the 3 accreditations for VET, for adult and for school at central level for our management, but a lot of our regional school groups and a lot of our schools have their own accreditation. And the big challenge there is not having the money, but to spend it in a valuable way, to get the right context, to find the right people, because if you know you have the money, then you send some emails and people never answer. So this is why such a cooperation here, such a meeting like today is so brilliant. And there are a few of these, like you have DIPS, which is also a great event every time in another country. It's announced here in Estonia next year, so I could also recommend that. But this is a great opportunity to get to know one another and to work on high-quality mobilities, both of staff and of pupils and of adults. So I'm really looking forward to get to know more people
like yourself, with accreditations, with a keen spirit to cooperate on a European level. So let's talk to one another, let's exchange our cooperation details, and I hope to see you in one of our beautiful cities, Brussels, Amberes, Brujas, Ghent. We can cover it all. Nice historic cities, brilliant schools, very much open to cooperate with all of you. Thank you. Creo que no es la primera vez que Jens ha hecho una presentación así, pero se ha ido con el micro y habéis entrado por otro lado. Oh, no. Mira. Entre todos llegamos. Oh. De Croacia tenemos Katarina y Vlatka. Ladies and gentlemen, distinguished representatives of educational authorities, respect organizers, dear colleagues, I'm Katarina, she's my dear colleagues Vlatka. Allow me on behalf of Education and Teacher Training Agency of the Republic of Croatia to warmly greet you and express our appreciation for the invitation to participate in this international conference dedicated to the internationalization of education. The Education and Teacher Training Agency is a national public institution responsible for professional and pedagogical support the Croatian educational system. Our core mission is to continuously enhance the quality of education practice through professional development, expert guidance, and the development of national and international cooperation networks. We operate across all levels of education, primary, secondary, and adult education. A particularly important role is carried out by our senior advisors who coordinate the country expert council and provide continuously professional support to teachers, principals, and other educational professionals through the Republic of Croatia. To us, internationalization is as an integral component of our strategic development. Participation in the Erasmus Plus program enable us to implement mobility activities, professional exchanges, and partnership projects that strengthen the dimension of education. In this context, we would like to highlight the Iskra project, an innovative professional development program designed for senior advisors and leaders of country expert councils. The project focuses on strengthening pedagogical leadership, developing advisory competencies, and fostering a systematic improvement aligned with European educational priorities. Through this conference, we aim to further strengthen international cooperation and open new opportunities for partnerships. We are interested in collaboration with education authorities, teacher training institutions, school networks, and organizations engage in innovative professional development models. We are particularly interested in cooperation with Spanish and all other institutions, especially in the areas of the advisory competency development, digital and green transition in education, and the implementation of joint Erasmus Plus mobility and exchange initiatives.
We believe that the exchange of experience and expertise between our system can contribute significantly to enhancing educational quality, professional growth, and the European dimension of learning. Allow me to conclude with the thought. Internationalization is not only the mobility of people, it is the mobility of ideas. When we connect our systems, we connect our visions. We are exchange experience, we build trust. And when we cooperate, we create education that goes behind borders. We believe that here in the Canary Islands, we can begin partnership that will shape the future of professional development and educational quality in our countries. Thank you very much. Another bottle of whiskey for me. Thank you. Are you coming this way or that way? Okay, it keeps getting better. And all the way from Thessalonica. Hello. Grecia. Greece, yes. Effie. Effie. Hello. Un poco más. So, hello, I will try to be brief. So my name is Effie Mumzidou. I represent the Directorate of Secondary Education of West Thessaloniki. This is who we are. Thessaloniki is the second largest city of Greece after Athens. If you've ever been in Greece, it's in the north of the country. The name of the institution, Directorate of Secondary Education, it means we only represent schools that belong to the secondary education, junior high schools, senior high schools, vocational schools, and special needs schools, adult schools, and an art school. We are also the coordinator of a school consortium. We have various schools under our jurisdiction. Our mission in education is to support, mainly to support teachers and educational advisors and the institutions under our jurisdiction to be more extroverted, to be more modern, to be more involved in European projects. We offer educational support, administrative support, and we try to enhance the European perspective of our schools. Again, we are looking here for education authorities. We are a school authority. We do not represent a school. We represent over 158 schools. As I said, all of them in secondary educations. Over 4,000 teachers and 35,000 students. We are looking for partnerships, for cooperations with education authorities, with schools, with training centers. We can help you organize a mobility in Thessaloniki. We can help you find a school that can host you, you and your students in Thessaloniki. We can also be the hosting institution, the hosting organization for teachers coming for a job shadowing mobility in Thessaloniki. Our mission here was to find new contacts, to meet new people, to make new acquaintances, and these are my details. You can always find me in my email. We'll be happy to host you, to see you in Thessaloniki, and to send our schools here in the Canary Islands. Thank you so much. You were quick. Muy bien. No hay cerveza. Ahora, Caterina, también de Grecia, Sí. que va a hablar Hello, everyone. sin pantalla. Thank you. No presentation for me because it arrived late and the technicians couldn't attach, and you can see that.
I am Katerina Karkali, coming from Greece as well as Effie. I am representing a directorate of primary education, but also we are very active in hosting all kinds of projects. I'm responsible for 2 accredited projects for KA1, and I am very old in the field of Erasmus. I could say that I started Erasmus before most of you were born. Yes. I want some of your creams. Yes, grandma of Erasmus. I started Erasmus in 1987 as the first group of students that they left Greece to go to Italy for Erasmus. And for this reason, I am honored to say that Brussels named me as Erasmus ambassador. So, as Directorate of Education, we are doing KA1 projects, and we are doing the same as the previous people said. We are hosting for teaching assignments, job shadowing, courses, and group mobilities of children. And we are sending for the same reasons. What we do more than the others. We are very active and very good in KA2 projects. And we are preparing and writing our own projects, and I think that we are very productive and very successful in this field. Actually, we are having 2 KA2 projects, 220 with Consejería here. Thank you, Judith. Thank you, everyone. And we can offer 3 things. One is experience. I told you, 1987, I started Erasmus. The second is Greek hospitality. And the third one is a great environment that other people pay to come. Greek islands and Greek environment. Thank you very much. Muchísimas gracias. Y recuerda, cuando vais a visitar a Grecia, deja tu caballo en casa. Caterina, aquí también pagan por venir. ¿No, Caterina? Bueno, vamos a terminar con Canarias. Canarias es una delegación también. ¿Y a quién estamos representando? Estamos representando a toda esta magnífica gente que está hoy aquí. Nuestro profesorado Erasmus, nuestro profesorado de Internacionalización, creyente y practicante de esta religión que nos une, ¿vale? Así que nosotros somos desde la Consejería de Educación, pero Consejería de Educación somos todos, ¿eh? Todos, ustedes también, y ustedes son los importantes aquí dentro, ustedes son los que están haciendo sus proyectos, nosotros también tenemos algunos, pero bueno, yo no les voy a hablar de números, nuestras delegaciones solo tienen que mirar hacia atrás y se pueden dar cuenta de la cantidad de personas con las que pueden conectar, de la cantidad de personas con las que pueden hacer proyectos, y ellos están seguros, por eso están aquí, de que pueden hacer proyectos de calidad, de que ustedes son unos socios fiables, que todo lo que se haga con Canarias sale bien, tiene impacto y es sostenible en el tiempo. Entonces, eso es importante y nuestros compañeros lo saben, por eso están aquí y también por eso están aquí ustedes. ¿Qué hacemos? Un montón de cosas, damos formación, seguimiento, asesoramiento, los acompañamos, ustedes nos acompañan, diseñamos. Bueno, todo lo que un buen socio puede hacer en Erasmus, lo hacemos juntos, todos nosotros, en escolar y en centros de educación de personas adultas. Todo eso tenemos. Además, participamos como institución. Somos la única consejería de España, ya que tenemos todas las acreditaciones.
al margen de los datos que dio el director del CEPIE antes, bueno, ustedes se habrán inflado así un montón, ¿no? Y habrán dicho, oh, ahí estamos todos, muy bien. Esto es un regalo que hacemos hoy aquí para nuestras delegaciones, ¿vale? ¿Saben qué es lo que hay ahí dentro? Todos ustedes. Los datos de todos los centros de Canarias acreditados y con proyecto Erasmus. Eso es un regalo que le hacemos desde aquí a las delegaciones europeas que nos visitan. Y eso somos nosotros. Pero tenemos otro regalo para nuestra gente. Y ahí están los datos de todas esas fotos que ustedes han sacado hoy aquí. Esta presentación con todos los datos de todos los socios de todas las delegaciones está aquí dentro. Y yo, para ustedes, solo les pido que sigan igual. No les vamos a pedir más. Les pedimos que sigan igual, que sigan creyendo en nosotros igual que nosotros creemos en ustedes, ¿vale? Así que muchísimas gracias. Y ahora tenemos a María Palumbo, ¿no? Que ya puede venir. Sí. María, te estamos esperando. Y perdona por hacerte esperar. Lo sentimos. It's okay for you? Thank you very much, María. No worries. I was thinking. Y micro. Bueno, casi regresamos a la normalidad. Casi. Pero justo antes quería decir una cosa que son dos cosas. La primera es que la Asociación Europea de Formadores de Curso está representada aquí, que tenemos varios miembros que están aquí afuera, que son gente de confianza, que nos han invitado como asociación, que somos los únicos que tenemos una conexión directamente con la Comisión y que somos activos en mantener la calidad de los cursos. Eso es una cosa. La segunda es que el Reino Unido es back. United Kingdom is back. Y tenemos muchas ganas de trabajar otra vez con vosotros. Yeah. Maria, I asked you before coming on, you thought you were going to be asked what animal you would be, and you had an answer, and then I changed the question. Yeah. And the question was, what kind of vehicle would you be, form of transport? And you had a great answer. Yeah, it's the bike. I think that, I mean, I love it, and it brings me back to when I was 7-year-old and just riding my bike around. That's it. Mm-hmm. Okay, buenas tardes, and this is all for me in Spanish, so sorry about this. I have the hard work to keep you awake in this last moment of today, and I will do it by shifting a little bit the topic and addressing the digital sphere of well-being. In the last few years, maybe a little bit more than a few years, digital technologies have become an ordinary presence in the school. They are not anymore an experiment, they are not anymore a test in the school, they are an ordinary presence in the classroom, in the school staff room, in the students' lives and in their well-being. And yet, while we have discussed a lot about the platforms, the digital skills, the devices, we had not discussed much about other important questions, such as what does this the constant digital presence mean for digital well-being?
and for students, for the teachers, and for the whole school community. But also, what does it mean to learn, to grow, to teach in an environment that is constantly available, where the visibility is always there, and where the attention, especially of students, is fragmented, is little. And also, our school prepare and equipped with all the skills necessary and the tools necessary to deal with this dimension in a structured and pedagogical, meaningful way. So these are the questions that my organization, European SchoolNet, has decided to focus on in these past years, and especially with a project, the Digital project, which is the one I will discuss today. And we did not only focus on the use of digital technologies in the school, but we decided to understand what digital technologies, what is the impact of digital technologies for the everyday interactions, for the students, for the teachers, for every staff member in the school community. So today I would like to introduce a little bit about this project, the Digital project, as an experience and a good practice, hopefully. I will also share some key findings from our research. And finally, I will share some tools that we have developed, and it's more practical tool for you to use in your when you're back in your school, back with your school leaders and all your colleagues. But first, again, I'm Maria. I work for European SchoolNet, and European SchoolNet, based in Brussels, in Belgium, is a network of all the Ministry of Education in Europe. The goal of my organization is to support the Ministry of Education, the schools, all the teachers by navigating the transformation of education in the digitalized world. And we are doing this by providing recommendations and collecting evidence and data to support the policies and the advocacy more at a high level with ministries, with policymakers at EU level. We are supporting schools and teachers by providing like trainings, materials, online, in the schools, depending on the projects. And we're also trying to develop and sustain networks in order for schools to feel connected to each other. Last year, and also this year in 2026, as many other stakeholders around Europe, our focus was, one of our focuses is digital well-being and the online safety. And when we discussed and we talk about digital well-being, we are not only focusing on online safety or the excessive screen time, but we are talking about different topics and different areas. So one of it is the safety, for sure. So for the young people, we are trying to protect them from the risks that there are in the online and in the digital world, such as cyberbullying or content that are harmful or distress for them. So this is a part, but then we have others. We have the responsibility. The responsibility is helping them become citizens that are critical when they use the digital tools, when they analyze how they can use them and how they can use them online, how they interact online. And finally, we have the balance. And balance is helping them manage the role that digital technologies has in their life.
in order not only in terms of time, how much time they spend in using the devices, how much time they spend in the social media, but using them with intentionality, using them with purpose. In other terms, is balancing between the risks that they find in the online world with also the opportunities that they find in the online world. And in this sense, digital well-being is not about reducing the time that they spend in the online world, but fostering a meaningful way for them to be in the online world. So briefly, that's why we developed the digital project. This is a 24-month project, a 2-year. It started in 2025. It's continuing this year. And the goal of this project was to develop, foster a whole school approach to well-being in the digital world. What does it mean? That we are not only thinking that digital well-being is a thing that that only teachers can deal with, that only parents can deal with, or only students can deal with, but it's something that has to be addressed in from all these aspects and by all these stakeholders. We started by understanding the topic, consulting the young people, consulting the educational professional, and based on this consultation, we developed a report that then informed all our activities, starting from a self-assessment journey that I will explain later to you, and then capacity buildings and outreach tools, materials for the teachers, for the schools, and trainings, webinars, and other supporting materials. We are not doing this alone. We are in Brussels and we provide a sort of management, but then we work in the countries. And in this case, we work with 2 Ministries of Education in Slovenia and in Portugal, and then with helpline and organization in Portugal, Serbia, and Slovenia, because all these stakeholders needed to be involved to do what we wanted to do. Thanks to the whole based on the whole school approach and starting from the whole school approach, one goal was trying to provide the school community and everyone interested in the topic moment to exchange about this topic, because one of the things that we find out in the consultation, talking to teachers like you, is that the term digital well-being is not so spread, is not so known, and there is no much time to address this topic, even if it's really actual and current, and also even if there is the willingness to discuss about it. Another goal was to develop a self-assessment tool and a self-assessment journey to help schools evaluate their current digital well-being practices and policies. We are also offering training and guidance by providing many kind of opportunities, again including trainings and materials. And finally, we try to include many stakeholders, including policymakers in the topic, in order to address this important topic from different perspectives. So a little part of my presentation is about what we found out. We, just to give you a context, we consulted more than 300 young people and education professionals around Europe. And in the country I was talking about, so Portugal, Slovenia, and Serbia. We started by understanding what are their needs, and what was their understanding of well-being and well-being in the digital world. And then we complement this with a literature review, understanding what was already there about the terminology and the definition at European and international level. With school pupils, we decided to address, we started by addressing their use of digital tools,
their habits, but also understanding if they had clear what well-being meant for them and digital well-being meant for them. We also discussed the challenges and the risks and opportunities that the technologies brings to their life, and also some support and resources that they think that they need for facing the online world, including strategies and suggestions coming from them themselves. With the professionals on the other side, we try to understand the current practices that they use in the classroom to foster safety and balance toward the use of digital technologies. We discuss also the challenges in bringing well-being into the classroom, and also what kind of needs and support they need in order to be themselves okay and to address their own well-being. Because one other point of the consultation with education professional was that their own well-being was in suffer, and there was a difficulty for them to disconnect from the online world, the continuous communication, the always being available to parents, to the kids, and never stopping. So the first thing that we addressed was the definition of digital well-being. And as you see, at first is a cloud of words, but in the end, they all arrive with clearly defining digital well-being using the words safety, responsibility, and balance, or words around it. And in this sense, it was clear that they didn't have a clear definition of digital well-being, but both the young people and the teacher and education professionals were able to indicate what digital well-being meant. On the other side, it was clear since the beginning that young people still need the tools to critically evaluate what is the digital content, to manage the online pressures, and to maintain a balance from the digital and the non-digital world. The second part of our research was about the risks and the opportunities that they face online. And while both groups identified both risks and opportunities, of course, the adults were more aware of the psychological and the emotional impact that digital technology have on their digital lives and on their everyday lives. While for the kids, it was more difficult to express what the impact was on their life, but still they were aware of some kind of it. And when we talk about digital risk, we often hear about cyberbullying or excessive screen time. But what emerged from the consultation with the young people was that the risk that students face are embedded in their everyday social life. And for example, cyberbullying was described not only as an external aggression from someone else. We usually think about the aggression as a word against cyberbullying, but it was more. They talk more about the emotional pressures of always being online or always being available. Many students talk about the expectation to reply immediately to the group chat, to be constantly available in the social media platforms. The delayed response in these groups could lead to misunderstanding, to conflict, or also to social exclusion. Some students reported feel anxious about the fact of simply not replying or disconnect
because the risk of being left out or becoming a subject of gossip in their chats. And in particular, for girls, this was really interesting because they felt the pressure of always being visible and evaluated, with comments, with likes, with or even with views, or in the worst cases with the circulation of fake AI-generated images. So the risk was not only associated to being attacked directly, but to the continuous performing in the digital environment. On another level, another key element and challenge that they have is the excessive screen time. But again, this is not only connected to the quantitative term, but more to the qualitative one. So students were often able to clearly identify the specific digital habits to the consequences. So, for example, they told us they felt anxious, tired, or they had low self-esteem about themselves. They continue compare themselves to the peers, or the fact of worrying to be missed out in the chat group, or again the pressure of always being in line, were associated with key and strong feeling of stress. And at the same time, this was also associated with physical effect, such as tiredness, headaches, sleep fatigues, or also difficulty in concentrating during the day, during the school time. Another part was identified by Dan was the design of the digital platform. They indicated that this design and this the infinite scrolling, or the autoplay, or the algorithm-driven content was something that they describe as making it difficult to stop. So even if they wanted to, even if they are not interested, or they do not want to meaningful engage with these apps, with the social media, they are sort of forced to do it by this kind of feature. And some of them refer to it as automatic use. So really, they don't even realize being using these tools or this app. And finally, the unintentional exposure to harmful or disturbing content. And in this case, again, these included videos of physical aggression, accident, or sexual suggestive materials. And again, this was not something that they search, that the young people search, but it's more something that it's the platform that suggests and recommended this. And something interesting was that they are totally aware of this, but still it's difficult for them to stop. And they label this as not as traumatic, even if it probably should be traumatic for them, but they describe them as emotionally intrusive or unsettling. So what becomes really clear from all this part was that there are for sure risks and opportunities. The opportunity in the digital technologies offer ways for peer interaction, offer ways for them to explore their identity, to entertain, to gather information, and also to find a sense of belonging. But at the same time, there are many risks, and they are exposed to a complex ecosystem of emotional, social, and behavioral pressures. But for them, what was the most important part was not the quantitative part. For them, the issue is not how much time they spend online, but the quality of that time and the purpose and meaningfulness of this time. So in this sense,
for school, the idea is not to decide if technologies are positive or negative, but it's more whether we are currently governing the use of digital technologies in an intentionally and pedagogical way. We also discussed a little bit, and this is more in terms of, we discussed this with the education professional, with teachers, about the problems and the challenges they face. It was clear that schools are not resistant to technologies. In fact, they actively engage with them, and that's for sure something that you can relate with. But at the same time, there is the challenge is the coordination and the coherence. Many schools reported a lack of coordination and coordinated framework between the digital use and the well-being objectives. So even if the technologies are present, they are not governed by a shared pedagogical views in the school. Other identified problems such as limited infrastructure, limited time to discuss well-being, or insufficient access to up-to-date and professional development. And also, there was in many cases, the curriculum and the content was so disconnected from the way young people experience digital life that it's not useful for the teachers to go in the school and use that kind of curriculum. So the problem is not the willingness, the problem is more about the alignment between the classroom practices and the school policies and the vision of the school, the digital strategies and the well-being strategies, and again, between the individual, so the singular teachers that go in the classroom and the school priorities. And at the same time, the consultation showed that teachers have a lot of strategies in place. That I'm sure that you all are conscious. They are setting clear expectations since the beginning around the use of digital devices in the class. They are opening discussion if online conflict appears. They are integrating critical thinking into the curriculum. So the practices exist, but they remain isolated, and therefore the impact is little. And therefore, what we decided to, how and where we decided to go with the digital project is for a whole school approach. Because the question at this point, if the individual work is limited, is how can schools start working on digital well-being in a way that is structured, collaborative, and measured. And this is what we did with the digital project. We decided to work on a self-assessment journey, which is a path of self-assessment for the school to realize where they are in terms of addressing digital well-being, and from there deciding to work on it and deciding to evaluate what is the impact of digital technologies for the pupils, for the school staff, and for the whole school community, and work from there to create activities and a more broader action in place. This self-assessment journey is dedicated to school staff, everyone, exactly because of this whole school approach, and it starts from the self-assessment tool. This is a practical questionnaire. And it's the practical part of the presentation where I try to show you what it can be done in the classroom. This is a brief questionnaire where everyone in the school can identify what are the conditions and what is the situation of digital well-being
through 4 categories. The first one is the leadership, looking at what if the digital well-being is recognized as a shared priority in the school. Then we have the infrastructure and equipment, which is not only assessing if the equipment is there, if the tools are there, but if they are chosen having digital well-being in mind. The policies, this is to evaluate if the school has clear guidance in place and if these guidance are implemented and if they are evaluated, continuously evaluated in the school system. And finally, the practices. And in this case, it's really what happened in the classroom, if the teachers bring and consider well-being when using digital technologies in the classroom and in the learning. All this self-assessment becomes something that you have in your hand, a result of where you are, where your schools stand regarding digital well-being. And then we created an evaluation rubric, so a second step to go into more deep understanding, starting from 2 interpretation criteria. So on one hand, we have some baseline standards where you can reevaluate each question of this questionnaire and think, what am I missing? Is everything that I said in this questionnaire true, or am I missing something? So there are a few elements that you can consider to go back in your questionnaire and rethink about each of the question that you were assessing. And then we have points for further reflection. These are additional points that are useful for your improvement and to go a little bit more in deep in your reflection. And finally, this realized into an action plan, because we didn't want to have a reflection that stays as a reflection, but we want a reflection that becomes something concrete. So with this action plan, we guide you to translate all the low self-assessment results, all the gaps that you assessed in your school system, and to change that into something that you can do. Choose a small number of priorities and actions where you can work, and then assign owners, timelines, responsibilities against it, resources, and continue evaluate where you are at. Finally, this should be reviewed over time, and of course, after you have this action plan in your hand, the greatest point is that you restart again in a few months to see if you improve the situation in your school. This was the main. This is the main tool that we produce. We hope that this can help schools to reflect on their own policies and practice. But I'm also leaving you with some heads up. Within the project, we are working on a massive open online course, which gives certificates that in the majority of your countries you can use. It will be on digital well-being. It will be on this self-assessment journey to explain exactly how it works and what you can do in very specific terms. We're also working on developing webinars on the psychological dimension of digital well-being, but also on other elements, on cyberbullying or other topics that are for sure interesting in your daily teaching life. And finally, we're working at some recommendation. One of it is the work with the cooperation between the school and the helpline system. We're working with APAV in Portugal, which is a helpline that is that work daily with this. Also, a recommendation for policymakers.
I hope that this was interesting for you and that you can find more about the project and what we are doing. And for sure, I hope that you will start and use the self-assessment tool, because we really want you to start from the assessment and then go into action in your school system. Thank you so much. Thank you, Maria, for sharing this interesting work and the invitation for us to continue as part of your journey. Gracias, María. ¿No hay nada más que decir? Hemos terminado. Cóctel fuera. Y una cosa, en el cóctel, tengo un reto. Doppelgangers y némesis. El doppelganger, hay que encontrar a alguien que te parece. Miren, y hay una sorpresa, pero les digo una cosa, mañana aquí a las 9. Some of the lights worth believing.